Que Dios le bendiga a todos mis hermanos y hermanas presentes en este lugar, pero también aquellos que nos están sintonizando desde casa. Decimos que Dios le bendiga mucho, que Dios les siga dando vida, fortaleza, también su provisión, porque puedo pensar que nadie de los que hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, nadie se ha quedado sin la provisión de Dios, porque Él es fiel. Dice Jesús, yo soy, dice, el buen pastor. Y como buen pastor nunca va a tener su rebaño sin su alimento. Siempre el Señor está al pendiente de su rebaño, la cual eres tú, somos nosotros los que le hemos recibido como nuestro Salvador personal. Dios te bendiga mucho, sigas disfrutando la bendición, la presencia del Señor en tu vida. De muchas formas podemos ver la gloria, la presencia de Dios en nuestra vida. Hermano, hermana, que tú nos estás sintonizando, busca en tu Biblia en esta tarde el capítulo 5 de Marcos. Vamos a estar leyendo versículo 4, versículo 5, luego nos pasamos al versículo 15. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Los que tienen su Biblia en su cel, busquen las citas ya mencionadas. Amén. Dios bendiga a familias de nuestros hermanos que nos honran con su presencia. Les decimos que son bienvenidos a este lugar. Les amamos en el nombre de Jesús, como Jesús nos ama, de la misma manera les amamos también. Puestos en pie y elevamos palabra de oración a Dios Padre. Señor, en esta preciosa tarde, te agradecemos en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio de poder estar en su casa. Señor, su palabra dice que bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Gracias por ello, amado Dios, por todos los que estamos aquí, como también aquellos que nos sintonizan desde casa. Bendícelos, guárdalos, protégelos, Señor, en el nombre de Jesús. Dele salud, pero también en esta tarde pedimos que usted traiga sabiduría, inteligencia, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Oh Dios, que tu palabra, Señor, oh Dios mío, traiga esa bendición en la vida de cada uno, de cada familia, Señor, porque su palabra siempre, Señor, desde el principio hasta la fecha, siempre es bendición, siempre ha sido vida. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén y amén. Leemos la palabra, estos 3 versículos mencionados, amén, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. El versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Puedes tomar tu lugar. Gloria a Dios. Bueno, si no te has puesto a analizar, no te has sentado en alguna ocasión a hacer un resumen de los miles de cientos de beneficio, de promesa que gozamos como humanos al tocarnos vivir este tiempo de la cual estamos viviendo. ¿A qué me estoy refiriéndome? Me refiero después de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Después de que Él fue crucificado, hermano y hermana, Él
trajo grandes beneficios en la vida humana al mundo entero. No solamente Sisicazapa, no solamente los que estamos aquí, no solamente nuestro país, no, sino que todo el mundo entero. Ha traído un sinfín de beneficios, hermano, hermana. Es la razón por la cual en una parte de la Biblia, cuando aquel ángel decía, escribe, dice, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en Cristo. Se está refiriendo a partir del momento que Jesús murió y resucitó. Amén. Hubo una tremenda bendición, beneficio, todos aquellos que les tocó después de esa etapa. Y qué mayor los tiempos que estamos viviendo, aunque ciertamente son tiempos muy complicados humanamente, pero tenemos algo superior, hermano y hermana, que nos da seguridad, que nos da firmeza, hermano y hermana. Y es lo que vamos a tratar en esta tarde acerca de la obra de Dios en la vida humana. ¿Qué vamos a tratar, hermano y hermana? La obra de Dios en la vida humana. Gloria a Dios, aleluya. Qué interesante es cuando tú te pongas a enumerar, a enlistar, por ejemplo, la obra de Dios en tu vida humana, en tu familia. Fíjate, no va a haber ni siquiera un momento, por ejemplo, que llegue en tu mente, en tu corazón, estancarse, mucho menos retroceder del camino en la cual tú estás. No, al contrario nacería en ti el deseo de afirmarte, el deseo de amarle más a Dios, hermano, porque tú estarías viendo los beneficios que tú estás disfrutando, tú y tu familia y todos los que te rodean. Una cosa quiero que veamos, no solamente en la vida humana, todo lo que Dios hizo, cuando Dios dividió las aguas, separó las aguas, hubo tierra, hubo aguas, que Dios mismo vio lo que había hecho era bueno. Era bueno. Cuando hizo toda la vegetación, árboles frutales, árboles no frutales, y todo lo que existe, todo lo que tiene vida, Dios vio que era bueno. Y que era bueno en grande manera. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y sin temor a equivocarme, así también la obra de Dios en la vida humana. Así también la obra de Dios en la vida humana. ¿Cuántas veces, por ejemplo, el ser humano no le parece su color, no le parece su estatura, no le parece su fisonomía, no le parece su raza, no le parece su nación? Pero hay alguien que lo hizo así fue su voluntad. Hermano y hermana, ¿cuántas veces hay algún joven, espero no equivocarme, a ver, dice, ojalá que esa familia fuera mi familia, fueran mis padres, ¿verdad? Pero Dios no lo quiso así. Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno en grande manera. En esta parte leída encontramos a un hombre en el Evangelio de Lucas, dice que por mucho tiempo había sido atormentado. Pero una cosa encuentro, este hombre no había nacido así. Este hombre no fue engendrado así en el vientre de su madre. Este hombre fue engendrado bueno y nació bueno. Hermano, hermana, amigo, hermana que tú me estás escuchando, la obra de Dios siempre ha sido bueno.
desde el principio hasta el día de hoy, es bueno, hablando en la vida humana. Alguien podría pensar o decir, hermano, entonces, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta injusticia? Una cosa tenemos que saber, no es Dios, es el que está pervirtiendo la vida humana, no. Dios lo hizo bueno, el ser humano desde el principio hasta el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Pero hay un ser, dice la palabra en la parte que hemos leído, cuando Jesús le pregunta a aquel hombre le dice, ¿cómo te llamas? El versículo 9. ¿Cuál fue la respuesta de ese hombre? Dice, Legión me llamo porque somos muchos. Y si tú consultas en algún diccionario, especialmente en el diccionario bíblico, la palabra legión se compone de 5,000. Así, de 6,000. Entonces, ¿cuántos había? Había 6,000 demonios en este hombre. Con tanta razón, las cadenas se despedazaban, porque las fuerzas que tenía ya no era la obra de Dios. Era una fuerza sobrenatural de aquel ser que había pervertido la obra de Dios en este hombre. Y fíjate, hermano y hermana, como este hombre, hoy en la actualidad, desde aquellos tiempos hasta el día de hoy, ¿por qué cuando Dios destruyó con diluvio a los habitantes de este mundo? Porque la maldad se había multiplicado. Es lo que dice el capítulo 6 de Génesis. Se había multiplicado la maldad. Dios destruye también a Sodoma y Gomorra porque el pecado de ellos había llegado hasta el cielo. Pero Dios no hizo así. El ser humano con esa mente depravada, con esa mente contaminada, no, con esas acciones injustas, sino aquel ser había destruido, había corrompido la obra de Dios en la vida humana. Y así hoy en día, ¿por qué hay tanta maldad? No es porque a veces se preguntan y dicen, ¿por qué hay tanta maldad si hay tantas escuelas? Hoy en día hay mucha facilidad de poder, por ejemplo, tener algún título. ¿Por qué entonces hay tanta maldad? Pues gracias a Dios, por ejemplo, nuestros gobiernos han hecho todo lo posible que la vida humana enderece sus pasos, su conducta, su comportamiento, pero ha sido imposible. Así como este hombre, de una de otra forma, trataron de dominarlo, pero con nada se pudo dominar. Hoy se ha tratado, hermano y hermana, de una de otra forma, restaurar la obra de Dios en la vida humana, pero ha sido imposible. ¿Y saben por qué? La razón es esta: con el fin de que el ser humano no tenga la dicha de gozar la vida eterna. Ese es el propósito del diablo o del demonio, que el ser humano no tenga la dicha de gozar la vida eterna. Allá en el capítulo 6, primera carta a los Corintios, versículo 9 y versículo 10. Los que tienen su Biblia busquen para que se den cuenta. Dice así la palabra. Los que estén en casa vean lo que dice la palabra. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjate nada más. Es por eso que el diablo vino a pervertir la obra de Dios en la vida humana, con el fin de que nadie de ellos tenga la dicha de gozar la vida eterna. Pero a Dios se da las gracias. Por eso le decía al principio, si nunca te has puesto a sentarte, a tomar el tiempo de enlistar de todos los beneficios que Cristo, a través de su muerte en la cruz del Calvario, trajo a la humanidad. Es el detalle de nosotros los seres humanos. Si todo el mundo se tomara el tiempo de analizar los beneficios que goza el ser humano, al venir Cristo, al morir en la cruz del Calvario, hermano y hermana, yo creo que no habría seres humanos opuestas a la palabra de Dios. No, Dios nunca hizo al ser humano tener dioses ajenos que no fuera Dios del cielo. Nunca lo hizo con esa mentalidad. Hermano y hermana, pero el diablo vino a corromper la mente humana, cuando la mente humana debe tener la mente de Cristo. Hermano, hermana, nunca hizo Dios al hombre y a la mujer deshonrar a su matrimonio, ser infiel a su matrimonio. Pero el diablo hizo a pervertir la mente humana con el fin de que no tengan la dicha de ser salvos. Pero hay una noticia. Hay una noticia buena para ti. Hay una noticia buena para todo el mundo entero, no solamente para la iglesia Betania, no solamente por los que nos están sintonizando, para todo el mundo entero. San Juan 3:16, que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si tú te pones a pensar y dices, entonces, ¿de qué manera? Cuando dice de tal manera, pues Cristo fue donado, se nos dio para que muriera en nuestro lugar, pagara el pecado de todos nosotros, hermano y hermana. Amén. De esa manera amó Dios el mundo, hermano y hermana. Y por eso, iglesia Betania, tú tienes la dicha de ser salva, de gozar la vida eterna, porque alguien murió en tu lugar. A su nombre. Por eso, hermano y hermana, no le des lugar el desánimo. No hagas caso, hermano y hermana, de voces negativas. Cuando alguien, por ejemplo, te levanta alguna calumnia, déjalo, como si no pasara nada. Tienes lo mejor. Alguien te amó de esa manera, entregando su Hijo en la cruz del Calvario. No importa lo que haya sido, lo que fuiste antes de conocer a Cristo, ahora tienes la dicha de gozar la vida eterna. A su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Por eso cantamos, por eso exaltamos el nombre de Jesús, hermano y hermana, porque tenemos algo lo que el mundo no nos dio. Lo que en el mundo no pudimos obtenerla. Lo pudimos obtener solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este hombre gadareno no había nacido así, pero el diablo lo destruyó su vida moral.
para exhibirlo. ¿Y cuántas veces hoy en día aquellos que no han dado lugar en su vida al Señor, el diablo hace lo que él quiere con ellos? Pero Cristo todavía está con los brazos abiertos, todavía está atento a sus oídos. Amén. A su nombre. Iglesia Betania, si tú tienes algún familiar, algún vecino, alguna vecina que todavía no ha abierto su corazón y le ha dado lugar al diablo para que destruya, se divierta de él, llévale ese regalo que Cristo te dio. Compártele ese regalo que Cristo te dio, hermano y hermana. Así como libró el Gadareno, puede librar quien quiera que sea, hermano y hermana, no importando los miles de demonios que estén allí. Más grande, nuestro Señor Jesucristo. Es más poderoso nuestro Señor Jesucristo. El Señor solamente lo reprendió. ¿Y qué pasó? Esos 6,000 demonios se fueron. Y esa obra de Dios en la vida humana todavía hasta el día de hoy, no importando, hermano y hermana, cuánto se haya pervertido el mundo y no importando lo que se pervierta, cuando la iglesia, hermano, hermana, gloria a Dios, aleluya, empiece a compartir la obra de Dios en la vida humana, algo va a empezar a suceder. Amén. Amén. Ahora eres tú. Somos nosotros los portadores de Cristo. Los portadores de Dios en la vida humana somos nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Porque no es la voluntad de Dios que el ser humano sea quien haya sido. No es la voluntad de Dios que se pierda en el pecado, en la maldad. No es la voluntad de Dios que sufra la condenación eterna. Sino que la voluntad de Dios, hermano y hermana, que el pecador se salve. Porque una cosa tenemos que saber: Dios ama al más vil pecador. Allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículo 10, dice Jesús: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El diablo trata de una de otra forma destruir el ser humano, mujer, hombre, joven, señorita, con el fin de que no tenga la salvación. Pero Cristo vino y hasta el día de hoy el Señor está con nosotros, hermano y hermana, para salvar. Para salvar. Todavía sus oídos no se han agravado. Todavía sus brazos no se han paralizado. Todavía tiene misericordia de la vida humana para rescatar la obra de Dios en la vida humana. Joven, señorita, adolescente, no importa la situación que esté pasando, solamente necesitas acercarte a Dios, acercarte a Jesucristo, acércate a alguien que te pueda dar consejos, que cómo Dios puede rescatar tu vida, cómo puede rescatar esa obra de Dios en tu vida. Pero necesitas acercarte a alguien que pueda compartirte la obra de Dios en la vida humana. No te equivoques. A veces el diablo, cuando él no puede, él empieza a meter ideas negativas. El día viernes tuvimos la dicha de rescatar a una señorita de suicidio. Estaba planeando suicidarse, pero me decía su tía: habla por favor con esta niña. Hablamos con ella, oramos con ella, y no dudo que el Señor la rescató del suicidio. Hermano y hermana, no te equivoques, el Señor vino
para salvar y lo que se había perdido y lo que se sigue perdiendo hasta el día de hoy. No hay otro camino por la cual tú puedes ser salva, por la cual tú puedes salir de la situación que pudieras estar. Este hombre tratando de una de otra forma remediar su situación, no lo hubo, hasta que un día, menos pensado, llega Jesús. Llega Jesús. Hoy está Jesús con nosotros. Hoy está con nosotros. Y Él puede rescatar a algún familiar tuyo. Solamente necesitas creer. El diablo de otra forma, él trata de desviar tu mente de Dios. Pero Dios vino para enderezar tu mente hacia Dios. Amén. Solo que tú abras tu corazón y quieras acercarte al Señor, hermano y hermana. Yo pido a la iglesia ponerse en pie. Y allá en casa, los que están en casa sintonizándonos, no pongan la mira los estragos que el diablo está haciendo en tu familia, los estragos que está haciendo en tu ciudad, en tu colonia. Pon la mira en Jesús. Pon la mira en Jesús. Él vino a restaurar la obra de Dios en la vida humana. Pero es necesario que alguien se ponga en la brecha. Y tú eres ese alguien quien puedas interceder por alguien. Quizás alguna joven que haya tomado caminos equivocados, que su actitud no sea conforme a la voluntad de Dios. Quizás algún drogadicto, algún alcohólico, alguna prostituta, algún ladrón. No lo señales, no lo señales. Levanta clamor a Él. Jesús vino para rescatar la obra de Dios en la vida humana y Él lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero solo que la iglesia Betania, hermano, hermana, se una a la obra de Jesús. Dios nuestro Padre no levantó la iglesia solamente para estar dentro de estas cuatro paredes. Dios levantó la iglesia Betania, hermano y hermana, también para rescatar la obra de Dios en la vida humana. ¿Cómo? Hay dos motivos. Hay dos motivos. Una, orando a Dios por ellos, clamando a Dios por ellos en el nombre de Jesús. Y otra, compartirles la obra de Dios en la vida de ellos. Y lo podemos hacer. Lo podemos hacer. No se necesita ser un teólogo. No se necesita pasar en algún instituto bíblico. No se necesita tener mucho tiempo conociendo la palabra para poder rescatar a alguien de las garras del diablo y traer a los pies de Jesús. Hermano y hermana, yo te estoy invitando. Para eso estás aquí, iglesia Betania, joven señorita que estás aquí. Dios te salvó, te perdonó, para que tú también des de gracia lo que de gracia has recibido.